bienvenidos a esta novena sesión del curso de diseños de estudios en investigación clínica. Y el día de hoy vamos a ver el tema de pruebas diagnósticas, de estudios de pruebas diagnósticas. Entonces, esto es del tipo de diseños de estudios más importantes de lo que se hace en investigación clínica, en la práctica diaria de un médico. El diagnóstico médico es uno de los principales retos a los que te enfrentas. Entonces vamos a ver qué diferencias existen entre algunas modalidades de este tipo de estudios, qué es lo que intentamos calcular, aproximar cuando estamos haciendo un estudio de pruebas diagnósticas y cuáles son algunas de las situaciones que pueden hacer que cambien tus estimaciones sobre qué tan buena es una prueba, qué limitaciones tiene una prueba. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de la procalcitonina, que es algo que se ha usado bastante para relacionarlo con el que un paciente tenga una infección. Con este tema vamos a empezar el bloque de estudios de procalcitonina. Entonces, la idea es que las siguientes sesiones hablemos de los usos o aplicaciones que tiene la procalcitonina en el contexto de enfermedades infecciosas y que veamos distintos diseños de estudios que se han aplicado para tratar de resolver qué tan útil puede ser, tanto para el diagnóstico, para predecir el que un paciente tenga mortalidad, por ejemplo. Se han hecho también ensayos clínicos alrededor de este tema de la procalcitonina y revisiones sistemáticas. Entonces, todo eso lo vamos a aplicar a este tema en particular. Y bueno, sin más, pues le paso el micrófono a Areli, que nos va a hacer favor de presentarnos el tema. Hola, muy buenas noches. Yo soy Areli González, soy médico pasante de servicio social en la Universidad de Novak Mayap y les voy a presentar el tema de hoy. Doc, ¿está poniendo los diapos? Es que no se ven. Bueno, los veo. Ah, sí, dame un segundo. Ah, ok, sí, disculpe. Listo. Ok, bueno, de nuevo mi nombre es Areli. El compañero que me ayudó para la presentación se llama Hugo García Romero y nos coordina el doctor Javier Mancilla Galindo. El artículo principal se trata sobre la utilidad clínica de la procalcitonina en el diagnóstico temprano de neumonía. Siguiente, por favor. Ok, antes de pasar vamos a repasar algunos conceptos básicos, otros no tan básicos, pero para poder entender un poquito más sobre esto. En general, los estudios diagnósticos van a permitir que se evalúen la precisión de los estudios paraclínicos. O sea, paraclínicos en este aspecto, pero puede ser también estudios de imagen, puede ser cuestiones de la historia clínica, de la exploración física, y lo que se va a evaluar es qué tanto pueden diagnosticar, clasificar y monitorizar una condición médica. Hay varios tipos de diseño, dependiendo de cuál sea el propósito del estudio. Puede que, por ejemplo, sea sobre eficacia técnica, que se valoren más las cuestiones de reproducibilidad en cuanto a la medición de biomarcadores, por ejemplo, en este caso, qué técnicas se utilizan, qué técnicas de inmunoensayos, entre otras cosas. También se puede evaluar la utilidad clínica de la prueba, es decir, qué efectos va a tener algún padecimiento en el desenlace de un paciente o en el manejo del mismo. También se puede evaluar la parte social, socioeconómica. En esta ya está un poquito más inclinado a lo poblacional, a los costos quizás de la prueba en cuestión. En lo que nos vamos a enfocar, que está más relacionado al artículo de interés, es el de validación clínica, que va a evaluar el desempeño de la prueba en este caso de diagnosticar una enfermedad de manera temprana. Entonces, hay tres subtipos. Está el exploratorio, el de desafío y el clínico. Los primeros dos realmente no son tan relevantes en este momento porque pues, se trata de estudios retrospectivos y generalmente las muestras no son tan significativas. En cambio, los clínicos pues, son prospectivos y tienen una población un poquito más significativa. Siguiente, por favor. Sí, aquí justamente esa es una de las cosas que hay que aclarar muy bien.
Entonces, algo que hemos tratado de transmitir es que los términos de retrospectivo, prospectivo, pueden tener diferentes significados. Digamos que el que más habitualmente se usa se refiere al que un estudio sea longitudinal o no. Entonces, un estudio longitudinal, pues ya les habíamos dicho, implica que pasa tiempo desde que tú ingresas al paciente al estudio hasta que desarrolla X desenlace. Entonces, si es un paciente que está hospitalizado, pues el desenlace que más te importa es la mortalidad durante la hospitalización, ¿no? Entonces, ese desenlace pues ocurre dentro de días, ¿no? Podría ocurrir, si lo piensan, dentro de un mes o 2 meses que pudiera llegar a estar hospitalizado el paciente. Hay estudios de más largo plazo que, por ejemplo, si tú tienes una corte de pacientes con enfermedad renal crónica, pues esperas que la mortalidad ocurra a 5 años, 10 años, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, etcétera. Entonces, ese es como que el significado principal la idea principal que queremos que se queden sobre el que sea retrospectivo y prospectivo, pero hay otro significado que se refiere al momento en el que tú diseñas el estudio y que lo ejecutas con respecto a la recolección de datos. Entonces, ese es el que a nosotros en particular no nos gusta tanto porque se hace que se confunda mucho todo esto. Pero bueno, aquí es importante saber que a lo que se están refiriendo es a ese segundo significado. Entonces, ahí cuando te dicen un estudio exploratorio, una evaluación retrospectiva de qué tan bien se desempeña una prueba diagnóstica, se están refiriendo a que tú ya tienes una base de datos que recolectaste por X o Y razón y dices, bueno, aquí tengo datos sobre pacientes que tuvieron una biopsia, por ejemplo, de pulmón, y que se les diagnosticó un cáncer, ¿no? Por ejemplo. Y en esa misma base de datos también tienen un biomarcador. Entonces, ahí pueden decir los investigadores, bueno, pues, ¿qué tal si aprovechamos esa base de datos y vemos qué tan buena es su predicción diagnóstica, por decir, qué tan bueno es como marcador diagnóstico ese biomarcador? Eh, entonces, esos dos primeros se refieren un poquito a eso. El tercero se refiere a que tú diseñas desde tiempo atrás el estudio que quieres hacer. Entonces tú dices, yo quiero saber si este biomarcador puede ser un buen estudio diagnóstico para el cáncer de pulmón. Entonces ahí tú diseñas un estudio del protocolo de investigación, un tamaño de muestra y demás. Lo haces desde tiempo antes y entonces tú dices, voy a empezarlo en enero del 2023, por ejemplo. Entonces ya eso es prospectivo porque la recolección de datos va a empezar en el futuro, ¿no? Pero algo bien importante es que tienen que quedarse con esta idea de que, hablando del primer concepto que les decía, de longitudinal contra transversal, los estudios de pruebas diagnósticas por naturaleza son estudios transversales, ¿ok? Entonces son un tipo de estudio transversal y piénsenlo de manera muy lógica. Pasa tiempo realmente desde que ustedes hacen la prueba diagnóstica hasta que hacen el diagnóstico. Si lo piensan, puede ser confuso, porque pues sí pasa tiempo desde que yo le tomo la muestra hasta que lo evalúa el patólogo, por ejemplo, o que le hacen la determinación de laboratorio, y hay estudios que los tienes que enviar a hacer determinación en otro país, ¿no? Entonces, sí te tarda en llegar el resultado de esa prueba diagnóstica, pero en realidad el resultado que te están regresando es del mismo momento en el que tú evaluaste al paciente. Entonces, por eso es que es un estudio transversal, porque tú estás evaluando la exposición, por decir así, y el desenlace al mismo tiempo. Entonces, la prueba diagnóstica la estás evaluando al mismo tiempo que el paciente tendría sí o no el diagnóstico. Entonces, eso es bien importante que les quede claro. No son estudios longitudinales, no pueden ser, por lo tanto, retrospectivos ni prospectivos en ese sentido. Son, por naturaleza, estudios transversales. Lo que sí puedes hacer es planearlo antes o después, y es a lo que se refieren aquí en esa diapositiva. Gracias, Arel. Igual, complementando un poco lo que comenta,
En uno de los artículos complementarios mencionan que también puede hacer referencia a en qué punto antes o después de que se toma la muestra para la prueba índice, se hace la recolección de datos. Entonces, en caso de que se tomen los datos antes de que se tome la muestra de la prueba índice, sería prospectivo. Y si se tomara después, sería retrospectivo. Pero así como usted lo menciona, así es más un estudio transversal que uno longitudinal. Sí, exacto, como tú muy bien dices, como que aquí es donde se empieza a confundir uno, porque se empiezan a referir a retrospectivo y prospectivo respecto a la recolección de datos. Entonces, es bien importante solamente no confundirnos con esta otra parte que ya habíamos visto de los estudios longitudinales, que son prospectivos, como las cohortes, o los casos y controles, que siempre van a ser retrospectivos, ¿no? ¿Podría poner la siguiente, por favor? Ok, este tipo de estudios realmente son bastante importantes porque son parte fundamental de la toma de decisiones informadas, o sea, porque como nos dan valores como la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, positivos y negativos, nos permite identificar de manera sencilla qué pruebas son las idóneas para cierto tipo de patología, igual dependiendo de lo que queremos buscar. Para refrescar un poco, la sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar como positivos a las personas que están enfermas, mientras que la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de identificar como negativos a las personas que no tienen la enfermedad, o sea, que están sanos. Y en cuanto a los valores predictivos positivos y negativos, representan la probabilidad de que un individuo esté enfermo o no esté enfermo de acuerdo al resultado de la prueba. Puedo poner el siguiente. Voy a profundizar un poquito más en la razón de probabilidad positiva y negativa después cuando explique lo de las curvas. En la siguiente, pareciera... Perfecto. Solo aquí, perdón, Arely, No se preocupe. solo mencionar que fíjense, básicamente lo que haces es algo sencillo de alguna forma, solamente está haciendo sumas y divisiones. Entonces, si lo piensan un poquito, los estudios de pruebas diagnósticas no son tan complicados desde el punto de vista de los análisis, al menos a este punto. Después ya se pueden volver más complicados, pero lo básico, básico no es difícil, solamente está sumando y dividiendo cosas. Y lo que se vuelve difícil es aprender las diferencias entre cada una de estas cosas. Entonces, sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo, negativo. Entonces, ahorita ya lo va a explicar mucho mejor Arely. Pero bueno, para que tampoco le tengan miedo a los estudios de pruebas diagnósticas. Bueno, y antes de pasar, disculpe, me lo puede regresar. Antes de pasar, para evaluar estos conceptos de una manera más sencilla, se utilizan lo que se llama matrices de confusión o que son este cuadrito que se ve aquí, que se cruzan los resultados esperados de acuerdo a la prueba, o sea, la predicción de la prueba contra la situación real de la enfermedad. Es por eso que podemos tener verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Eso va a ser importante más adelante. Ahora sí, ¿la puede cambiar, por favor? Para poder diferenciar un poco sensibilidad, especificidad y los valores predictivos que a veces suenan similares, la sensibilidad y la especificidad son valores intrínsecos de las pruebas, mientras que los valores predictivos son la forma en la que se pueden aplicar en una población determinada. Por ejemplo, aquí podemos ver una representación de cómo afecta la prevalencia a los valores predictivos. En caso de que esté una población con una prevalencia alta de una enfermedad, la prueba va a tener un valor predictivo positivo más elevado. Esto se debe a que la proporción de personas enfermas va a ser mayor que la proporción de personas sanas. Pero también en este caso lo que vamos a ver es que va a haber una tasa mucho más alta de falsos negativos. Ahorita lo voy a explicar un poquito más gráfico en la siguiente. En caso de que haya una prevalencia baja, va a ser lo opuesto. Vamos a tener un valor predictivo negativo más alto y vamos a tener una tasa de falsos positivos más alta. Ok, en caso de que tengamos una prueba con un valor predictivo negativo alto, es más fácil que nosotros descartemos una enfermedad a que la confirmemos con una prueba positiva. Y por el contrario, si tenemos una prueba con un valor de predicción positivo alto, es más fácil que nosotros confirmemos dicha enfermedad a que la descartemos con una prueba negativa. Ahora aquí se puede observar cómo la prevalencia afecta a los valores predictivos, a pesar de que no precisamente afecta los valores de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, tenemos la misma prueba X para los tres casos, pero aquí tenemos una prevalencia del 1%, del 50% y del 98%. Vamos a analizar el primero. Aquí tenemos 100 enfermos y 9.900 sanos. Vamos a calcular la sensibilidad, perdón. ¿Le puede dar clic, Doc, por favor?
Entonces, para calcular la sensibilidad vamos a tener los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. En este caso, los verdaderos positivos son 99, entre verdaderos positivos 99 y falsos negativos, que sería 1, y nos da 0.99. Realmente la sensibilidad es prácticamente 100. Con la especificidad es prácticamente el mismo resultado con los diferentes datos, pero ahora va a ser verdaderos negativos, que son 9801, entre verdaderos negativos, que es lo mismo, y falsos positivos, que son 99. Aquí podemos ver claramente lo que yo les comentaba. Como aquí la prevalencia es baja, el valor predictivo negativo es más alto. Y vamos a tener una mayor tasa de falsos positivos. Como pueden ver aquí, a pesar de que porcentualmente puede ser lo mismo, como es una cantidad mayor de personas sanas, se va a ver mayor el número de falsos positivos. No sé si me estoy explicando. Ahora, vamos a calcular los valores predictivos. ¿Le podría dar clic, por favor? Aquí tenemos el valor predictivo positivo, que va a ser los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. En este caso va a ser 99 entre 99 y 99, nos va a dar 0.5. Ahora, si vemos el valor predictivo negativo, va a ser los verdaderos negativos entre verdaderos negativos y falsos negativos. En este caso sería 9801 entre 9801 más 1, que son los falsos negativos. Y nos da un valor predictivo negativo mucho más alto. Ahora, vamos a verlo ya directamente en la población que tiene una prevalencia más alta. No, es sin cambiar, disculpe. Aquí podemos ver cómo se intercambian. Ahora el valor predictivo positivo es del 100%, mientras que el valor predictivo negativo es del 67%. Y aquí podemos ver cómo aumenta el número de falsos negativos, simplemente por el hecho de que la cantidad de enfermos ahora es mayor por la prevalencia. Exacto. Entonces, solo ahorita tampoco se espanten. Realmente cuando tú estás haciendo estos cálculos, lo que hace siempre es tener aquí al lado tu acordeón, ¿no? Entonces, Yo lo tengo siempre, sí, o sea, siempre vas a tener ahí las formulitas, porque si te pones a decir verdaderos positivos y falsos negativos, y verdaderos negativos y falsos negativos, pues es facilísimo confundirte. Lo importante es que sepas qué significa cada uno de estos. Y eso es de las cosas más importantes de las pruebas diagnósticas. Una de las cosas más importantes es que debes contextualizar muy bien tu prueba diagnóstica de acuerdo a la prevalencia. Entonces, eso es algo que ha pasado muchísimo ahorita con la pandemia de COVID-19. Si tú hicieras un estudio de pruebas diagnósticas en una ola, donde tienes muchísimos casos, una prevalencia muy alta, pues entonces podrías estar teniendo un valor predictivo positivo más alto. De cierta forma, podrías estar sobreestimando la capacidad predictiva que tiene esa prueba diagnóstica. Y lo contrario, si tú hicieras un estudio en un momento en el que ya casi no hay casos, pues entonces te va a salir lo contrario, vas a invertir un poquito lo que estás observando de la prueba. Perdón, sí, si fuera una prevalencia ahora muy baja, tendrías un valor predictivo negativo muy alto y ahora tu valor predictivo positivo bajaría, que es justo lo que nos explicó aquí Arely. Entonces aquí cuando tenemos una prevalencia muy alta, muchísimos casos de COVID-19, el valor predictivo positivo es muy alto, el negativo baja y viceversa. Cuando es muy bajo, va a aumentar y va a disminuir el valor predictivo positivo. Todo esto es como bien importante para contextualizar el estudio. A veces te pueden decir que una prueba parece ser magnífica en X estudio, pero puede tener con esto, con que todas estas estimaciones están viendo modificadas por el contexto de la población en el que la estás estudiando. Y no solamente va a tener que ver la prevalencia de la población, sino otras características, como decía hace ratito Arely. En un principio puedes diseñar un estudio para comparar personas que segurísimo tienen la enfermedad contra los que de plano tú sabes que no. Y luego puedes diseñar ya estudios donde hay pacientes que tienen comorbilidades y ya el estudio ideal sería el que tú diseñas en condiciones reales el estudio para ver qué tal se desempeña la prueba a lo largo del tiempo en condiciones reales de uso, ¿no?
Ok, ahora, además de los parámetros que ya mencioné con anterioridad, si lo que se busca es determinar un punto de corte en el cual el estudio tenga la sensibilidad y la especificidad más alta o la más conveniente para lo que se busca estudiar, o si queremos ver la capacidad discriminativa de la prueba, o si queremos comparar capacidades discriminativas entre dos o más pruebas, podemos usar estas curvas que son de ROC o Receiving Operating Characteristic. Y también otro concepto que se llama área debajo de la curva, que ahorita lo voy a explicar en las diapositivas que vienen. Un ejemplo que encontré muy fácil en un video, que si gustan verlo, está abajo el link, la verdad es que está muy sencillo y está bastante interesante. Es que, por ejemplo, tenemos 8 pacientes, 4 de ellos son obesos, 4 de ellos no son obesos. Entonces, si quisiéramos meter esos datos en una regresión logística para poder predecir la probabilidad de que un paciente sea obeso, nada más basándonos en el peso, tendríamos, o sea, por ejemplo, este paciente que ven aquí, que está donde está el cursor, sería clasificado como obeso, simplemente por el peso, a pesar de que puede ser que sea un paciente que sea muy alto, que tenga mucha masa muscular, o sea, no se está tomando en cuenta ese tipo de cosas. Si lo que nosotros buscamos es llevar a cabo una clasificación, lo que podemos hacer es colocar un umbral. ¿Le podría dar clic, Doc? Ok, en este caso estamos poniendo el umbral en punto 5. Eso quiere decir que todo lo que esté arriba del umbral va a indicar que el paciente está obeso, todo lo que esté abajo del umbral va a identificar que el paciente no es obeso. Entonces, ¿le podría dar clic, Doc? Hasta la siguiente. Ok. Igual todos hasta que suban los puntitos, por favor, a la línea. Entonces ahora, tienen que subir los puntitos y salir unas tablitas. Ok, entonces ahora con esto, podemos ver que se clasifican de manera correcta 3 pacientes obesos y también se clasifican de manera correcta 3 pacientes no obesos. Entonces, esto nos va a dar una sensibilidad y especificidad del 75%. Y bueno, ahí está. Entonces, ahora, si lo que nos interesa es una prueba más sensible, ¿le puede dar el siguiente, Doc, por favor? Lo que podemos hacer es bajar el umbral. Aquí se van a clasificar de manera correcta los 4 pacientes con obesidad, pero se va a clasificar de manera incorrecta un paciente que no es obeso. Eso se va a traducir como una sensibilidad del 100%, pero una especificidad todavía del 75%. Esto es importante porque hay algunas pruebas que nos conviene que sean más sensibles que específicas. Por ejemplo, si se trata de una prueba para una enfermedad transmisible que es así extremadamente contagiosa, está en epidemia, por ejemplo, con el COVID, lo que nos conviene es que la prueba sea sensible, para que podamos aislar al paciente en cuestión. Ahora, por el contrario, si lo que nos preocupa es que una prueba sea específica, le puede dar a la siguiente, por favor. Podemos poner un umbral mucho más alto. En este caso, se va a clasificar de manera correcta a todos los pacientes no obesos, pero se va a clasificar de manera incorrecta a 2 de los pacientes obesos. Eso nos va a dejar una sensibilidad del 50% y una especificidad del 100%. Este tipo de pruebas no son útiles cuando son enfermedades que, por ejemplo, son terminales o que necesitan algún tipo de intervención muy agresiva, por ejemplo, alguna cirugía, quimioterapia, ese tipo de cosas, y que realmente afectan la calidad de vida, porque lo que preferimos aquí es que haya más falsos positivos que falsos negativos. Ok, la siguiente, por favor. Me gustaría que volvieras a explicar esas relevancias o los casos en los que te interesa una mayor sensibilidad y una mayor especificidad. Lo explicaste muy bien, pero solo porque es de lo más importante. Claro, ¿podemos regresar nada más para que se vea la gráfica en la anterior? Ok, en pruebas, por ejemplo, como les había mencionado, con enfermedades de alta transmisibilidad, que lo que nos preocupa es identificar a la mayoría de pacientes que podamos, que no nos importa tanto que haya falsos positivos, porque lo que queremos es identificar a los pacientes para poder aislarlos o poder tomar las medidas. Nos importa más que sea una prueba sensible. Entonces, por ejemplo, los umbrales de esas pruebas van a ser bastante bajos para que todos los pacientes enfermos sean correctamente clasificados, independientemente de que haya algún porcentaje de pacientes no enfermos que también se clasifiquen como enfermos, o sea, que haya falsos positivos. Ahora, en el contrario, si queremos una prueba específica, porque lo que no queremos realmente ahí es dar el diagnóstico, porque por ejemplo es una enfermedad terminal, es una enfermedad que quizás si no tiene cura, preferimos que haya falsos negativos.
Entonces, en este caso, que lo que queremos hacer es clasificar de manera correcta a las personas que no tienen la enfermedad, a pesar de que hay algunas personas que sí están enfermas, que se clasifiquen como no enfermas. ¿Sí me explico? Okay. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, ahora, pues como ya lo vieron para expresar los diagramas, las matrices de confusión, pues, para utilizar estas curvas ROC, o sea, son los resúmenes de varias matrices de confusión, es decir, de varios umbrales, para no tener que andar haciendo todas las matrices, porque pues realmente pues, pueden ver que es bastante confuso, se pueden hacer de esta forma. Hay bastantes, hay bastantes programas que lo pueden hacer directamente, pero aquí lo que tenemos que hacer es usar las razones de probabilidad positiva y negativa. La razón de probabilidad positiva es prácticamente lo mismo que la sensibilidad, como pueden ver aquí en el eje de las Y, mientras que la razón de probabilidad negativa es 1 menos especificidad. Entonces, aquí tenemos, en el eje de las Y tenemos a los verdaderos positivos y en el eje de las X tendríamos a los falsos positivos. Ok. ¿Podemos poner la siguiente para que explique un poquito más cómo se hacen las tablas? Digo, las gráficas. Ok. ¿Le puede dar todavía más? Ok. Aquí vamos a graficar todos los umbrales posibles en este ejemplo. Entonces, primero, tenemos el primer umbral en el que todos los pacientes con obesidad se clasifican como obesos y ningún paciente sin obesidad, y todos los pacientes también que no tienen obesidad se clasifican como obesos. Entonces, nos queda una razón predictiva negativa y positiva de 1. Es decir, tenemos 4 verdaderos positivos, pero también tenemos 4 falsos positivos. Entonces, nos queda 1. Ahora, si graficamos el siguiente, va a cambiar, nos va a quedar los verdaderos positivos en 1, pero ya los falsos positivos van a quedar en 0.75 y así consecutivamente con todos los umbrales. Entonces, dependiendo, o sea, así a simple vista, podemos saber que el punto que está pegado al 1, no sé si le puede señalar, Doc. ¿De cuál parte, perdón? Más a la derecha. Puede señalar primero el 1, el que está hasta la derecha, en los puntitos negros. Ok. Con esa simple gráfica nos podemos dar cuenta así a simple vista que la prueba que está, o sea, el umbral que está a la izquierda tiene mejor precisión diagnóstica que el que está a la derecha. Y así, dependiendo de lo que queramos y de cuántos falsos positivos estemos dispuestos a aceptar, vamos a escoger cuál es el mejor umbral, el que más nos conviene. Ahora, ¿podría poner el siguiente? Ok, ahora va el área de abajo de la curva. Lo que ya se había mostrado graficado, lo de abajo, pues es el área de abajo de la curva. Esto nos va a servir para que podamos comparar las curvas ROC de diferentes pruebas diagnósticas. Aquí, por ejemplo, a simple vista, sin saber de qué trata el estudio, sin saber de dónde viene esa gráfica, nos podemos dar cuenta que la rayita azul que corresponde al PCR tiene un área debajo de la curva más alta que las demás, que son interleucina 6 y procalcitonina. Eso nos quiere decir que esa prueba tiene mejor precisión diagnóstica, es superior a las otras 2 pruebas. Y pues también, por el contrario, nos indica que la procalcitonina pues, es inferior a las otras 2 pruebas en cuanto a su precisión diagnóstica. Siguiente, por favor. Ahí también, perdón, algo de lo que ya empieza a ser importante es un poco lo que habíamos visto de los intervalos de confianza. Entonces, de cierta forma, se ve de manera gráfica cómo los intervalos de confianza se sobreponen. Entonces, por ejemplo, la proteína C reactiva, su intervalo de confianza es 0.753 a 0.875 y la de la interleucina 6, su intervalo de confianza es de 0.638 a 0.758. Si lo piensan, este de 0.758 está dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, aunque es poquito lo que se sobrepone, pues está ahí dentro del intervalo. Y ya de manera gráfica, como tú lo ves, es que toda esta curva aquí se ve que es superior, claramente superior, claramente superior, claramente superior, pero ups, aquí como que empieza un pequeñito punto en el que pareciera que son iguales. Entonces es como que una forma
Bueno, es más bien la razón por la cual te van a poner la gráfica y te van a poner también los intervalos de confianza con el estimador puntual. Entonces ya para interleucina 6 y procalcitonina es mucho más evidente porque son muy parecidos los intervalos de confianza. Entonces pareciera que la interleucina 6 es mejor, pero hay muchísimos puntos en los que se cruzan. Entonces hay unos puntos en los que parece ser mejor interleucina 6 y aquí, por ejemplo, parece ser mejor procalcitonina, etcétera. Entonces, cuando tú ves estas cosas, lo que tienes que concluir es que no hay diferencias como tal, o que no es estrictamente superior. Pero bueno, lo que sí es que la tendencia que tú ves es que la proteína C reactiva sí pareciera ser mejor que las otras dos pruebas en casi todos los puntos, solo que, por ejemplo, por esto de aquí, pues ya, eso probablemente este punto de aquí y este punto de acá fueron los que hicieron que el intervalo de confianza se combinara con el otro, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cuáles son las características de un biomarcador ideal. En general, un biomarcador es una característica biológica, bioquímica, fisiológica incluso, que se puede medir y que puede dar, pues, dar a notar algún tipo de proceso fisiológico o fisiopatológico. En este caso, tiene que ser específico, sensible, como ya hemos hablado, dependiendo de qué es lo que intentemos buscar, o sea, dependiendo de cuál es la enfermedad que intentemos detectar, cuál es la enfermedad que intentemos estadificar. Tiene que tener un buen valor predictivo, ya sea positivo o negativo, igual dependiendo de lo que queremos buscar. Tiene que ser rápido y económico, y eso es muy importante porque puede que haya alguna prueba que tenga mayor sensibilidad, mayor especificidad, pero si el costo es demasiado elevado y tarda demasiado tiempo en dar un resultado, pues va a ser mucho mejor hacer alguna prueba que tenga menos, más bajos los otros parámetros, pero pues sea más rápida y más económica, porque pues hay gente que no va a tener acceso a eso. Es de preferencia que sea no invasivo y que tenga importancia preclínica y clínica para que pueda ayudar a la toma de decisiones médicas informadas. Siguiente, por favor. Ok, ese es el artículo principal, como ya se había mencionado, la utilidad clínica de la procalcitonina en el diagnóstico de neumonía. Para hablar en general, lo que busca el estudio es ver cuál es la precisión diagnóstica de la procalcitonina en comparación con la PCR y la interleucina 6. Ahorita vamos a abordarlo un poquito más porque vamos a ver la checklist de los estudios diagnósticos, que es la START. ¿Podemos dar a la siguiente? Ok, esta lista está basada en las guías de CONSORT, que son para ensayos clínicos, y permiten mejorar la realización, la transparencia al momento de reportar este tipo de estudios, porque es muy importante que sean reproducibles, que sean verificables, y pues que tanto lectores, autores y revisores puedan darse cuenta de cada uno de los puntos. Ahora, el primer rubro es sobre el título del abstract. Aquí lo que buscamos es que tenga alguna identificación de que se trata de un estudio diagnóstico, que se mencione algún tipo de medida de precisión, por ejemplo, sensibilidad, especificidad, valores predictivos o área debajo de la curva. En este caso, el artículo sí cuenta con ese rubro porque se menciona que la forma en la que se va a evaluar la precisión diagnóstica es con área debajo de la curva, de los 3 biomarcadores que mencioné. Le puede dar clic para que salga la parámetro. Ya está. En cuanto al abstract, pues aquí realmente, como ya me he mencionado, lectores, revisores, incluso los mismos autores, se pueden dar cuenta, o sea, tienen que ser capaces de observar el diseño del estudio. Ahí se puede incluso dar cuenta de si va a estar sesgado, o sea, la calidad metodológica del estudio. Y, por ejemplo, este tipo de estudios se presta mucho a los sesgos de selección y de interpretación. Ahorita voy a profundizar un poco más en eso. Entonces aquí, y también se tiene que dar pues, un resumen en general de todo lo que se encontró, los resultados y las conclusiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver a grosso modo que es un estudio diagnóstico, nos indican cuáles fueron las áreas debajo de la curva de procalcitonina, interleucina 6 y PCR, y pues nos comenta que realmente no hubo, fue solo moderada la precisión diagnóstica de la procalcitonina y que fue menor de la esperada. Y pues ya, bueno, y de los métodos que fue prospectivo, como dentro de las especificaciones que hemos mencionado de prospectivo en un estudio diagnóstico, y que se seleccionaron los pacientes que presentaban disnea en el departamento de urgencias. Y pues ese rubro también lo cuenta el artículo. Siguiente, por favor.
Ok. En cuanto a lo siguiente en la introducción, lo más importante es la determinación de los objetivos y de las hipótesis. En este caso realmente no hay una hipótesis específica. O sea, se determinan los objetivos, que es ver la precisión diagnóstica, pero no se menciona que se espera que sea más alta o más baja que los biomarcadores que ya se tenían. Aquí también es muy importante que se describa o que se justifique por qué se está realizando el estudio. ¿Cuál va a ser la importancia clínica de este estudio? Entonces, en este caso se menciona que el propósito del estudio es ver qué tan relevante es la procalcitonina para el diagnóstico temprano y el manejo de la neumonía. También una de las cosas más importantes que llevó a la realización de este artículo es que había muchas discordancias entre las guías de práctica. Por ejemplo, hay una que recomendaba la PCR como biomarcador de elección, pero había otra que recomendaba la procalcitonina. Entonces, realmente no había un consenso entre eso. Y pues esto lo ayuda a esclarecer un poco. Y pues los objetivos, como ya les había mencionado, es comparar la precisión diagnóstica entre los 3 biomarcadores que ya mencioné. En cuanto a lo siguiente, del diseño de estudio se pregunta si fue prospectivo o retrospectivo. Ahí como ya mencioné hace rato, se refiere más al hecho de que cuándo se empezó a tomar los datos, si fue antes de tomar la prueba índice o después de tomar la prueba índice. En caso de que se tomaran los datos antes de tomar la prueba, es prospectivo. Si se toma después de tomar la prueba, es retrospectivo. Aquí también es muy importante en general en los estudios diagnósticos que se van a tener 2 tipos de prueba principalmente, que va a ser la prueba índice, que es lo que estamos investigando, y la prueba estándar, que es una que ya tenemos disponible, que ya se sabe que tiene una calidad diagnóstica pues conocida, que es lo mejor hasta ahora, es como el estándar de oro, pues. Y es con lo que vamos a comparar nuestra prueba de interés. Siguiente, por favor. Ok, dado que estos estudios van a describir pues la prueba en diferentes circunstancias, los criterios de tanto inclusión como exclusión son muy importantes. En el caso de los de exclusión, si llegan a ser demasiado estrictos, pueden causar que haya una sobreestimación de la precisión diagnóstica, entonces eso es lo que queremos evitar. En este caso, la verdad es que fueron bastante amplios, realmente solo se pedía que fueran mayores de edad y que llegaran al departamento de urgencias con disnea. En cuanto a los de exclusión o eliminación, fue que no tuvieran que no tuvieran más de un biomarcador de los que se estaban investigando y que tuvieran enfermedad renal crónica ya con manejo con hemodiálisis. Lo de los biomarcadores es importante porque se pedían al llegar, se pedía sobre todo la PCR, a todos los pacientes les pidió PCR por el médico que los atendió y 2/3 de sus pacientes se les solicitó procalcitonina, pero la interleucina 6 y el resto de la procalcitonina no se solicitó hasta después. O sea, lo solicitaron los médicos que estaban encargados de revisar los casos, que me parece que eran cardiólogos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está, ¿dónde y cuándo se eligieron los participantes? Eso también es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que los parámetros que se van a evaluar pueden verse afectados por la prevalencia del lugar. Aquí sí mencionan que es en Suiza, en 2 hospitales universitarios, en Basel y Zúrich. Y los participantes fueron seleccionados de manera consecutiva, porque aquí mencionan que fue a medida que fueron llegando al departamento de emergencias, que realmente se estaban siempre y cuando llegaran con disnea, y después se fueron descartando de acuerdo a lo que ya mencioné, de la enfermedad renal crónica y la falta de los biomarcadores. Siguiente, por favor. Sí, exacto. Pero aquí como que es una de las cosas que, por ejemplo, cambian bastante de un estudio transversal tradicional. Entonces ya dijimos que estos estudios de pruebas diagnósticas, por naturaleza del seguimiento de los pacientes, son transversales, ¿ok? Pero difieren mucho en la estrategia de muestreo. Entonces esto es algo que también pasa con los ensayos clínicos. Si lo piensas tú cuando estás ya en condiciones reales de trabajo con los pacientes, pues la forma como te van llegando los pacientes y que les vas haciendo el diagnóstico o no, pues sí se parece un poco a este tipo de muestreo de pacientes consecutivos. Entonces, en un estudio transversal tradicional, ya habíamos dicho que pues era una estrategia muy mala que tú hagas un muestreo por conveniencia, ¿no? Por pacientes que van llegando de manera consecutiva. Más bien, como a veces te interesa determinar la prevalencia, por ejemplo, pues ahí sí tienes que hacer muestreos mucho más complejos.
Pero en estos estudios de pruebas diagnósticas no necesariamente es malo que tú hagas un muestreo de pacientes consecutivos. Y lo mismo va a pasar en los ensayos clínicos. En particular, algo que quizás ahorita mencione Areli es que algo que intentaron meter en este estudio después fue el componente aleatorio. Entonces, siempre que tú tengas un estudio en el que estás teniendo un muestreo consecutivo de pacientes y que logres meter el componente aleatorio, o sea, la aleatorización de los pacientes a una u otra intervención o una u otra prueba diagnóstica, por ejemplo, eso en automático como que va a abatir el sesgo, el potencial sesgo que tiene el que tú estés incluyendo pacientes de manera consecutiva. Entonces eso es como que un punto bien importante, solo que sepan que en los estudios de pruebas diagnósticas no necesariamente es malo hacer un muestreo por conveniencia o de pacientes consecutivos, tampoco en los ensayos clínicos. Y algo que va a explicar ella ahorita, pues es los sesgos que eso implica, pero justo una de las estrategias que tú puedes llevar a cabo para abatir ese sesgo va a ser aleatorizar a los pacientes siempre que puedas en algún punto, ¿no? Y perdón, y la otra cosa aquí importante es que de las cosas que habíamos visto en los estudios previos es que los pacientes son incluidos con características muy generales. Entonces, habíamos visto criterios de inclusión, de exclusión, y que eran muy, digamos, muy generales. Aquí, en los estudios de pruebas diagnósticas, la gran diferencia que tienen es que los criterios más importantes van a ser los síntomas. Y eso es porque también tú a la hora que estás haciendo el diagnóstico, lo que más te importa son los síntomas con los cuales está llegando al paciente. Esto puede cambiar un poquito si hacen un estudio de pruebas de tamizaje, que también pues, es un subtipo de este tipo de diseño, donde no te interesa quizás tanto los síntomas con los que llegan, pero bueno, siempre en un estudio diagnóstico van a tener que hacer una descripción muy buena de los síntomas que tenía el paciente. En cuanto a la parte que es aleatoria del estudio, realmente no iba a mencionar tanto porque mencionan incluso los autores que realmente como sobreestimaron sus propios resultados con lo del procalcitonina, hicieron más corto el estudio de lo que lo planeaban. Pero pues realmente fue, o sea, pusieron en un grupo con guía de procalcitonina de 25 pacientes y el de control de 20 pacientes. Entonces ahí lo que querían ver era el impacto que tenía en la duración de la terapia antibiótica y de la estancia hospitalaria, que realmente no, al final no encontraron nada, nada significativo. Igual, supongo que igual por el hecho de que los resultados fueron mucho menores de lo que ellos esperaban. Ok. En cuanto a los... ¿Va a decir algo? No, nada más, gracias. Ok, en cuanto a los métodos, se debe dar una descripción completa realmente porque esto afecta bastante la reproducibilidad del estudio y pues tiene que ser factible para que otros investigadores puedan replicar estos resultados. Hay 3 fases en específico: preanalítica, analítica y posanalítica. En la preanalítica se tiene que mencionar, por ejemplo, qué clase de tubo, si el paciente estaba en ayunos, y cómo se manejaron. Por ejemplo, aquí se menciona que son con los tubos de ETA, que son los moraditos. Aquí es lo que les mencionaba, que se tomaron mediciones internas y externas. Las internas las tomó el médico encargado en el departamento de urgencias, y las externas ya fueron por los médicos que asignaron para el estudio. No alcanzo a ver porque me tapa esto, pero los mantenían a -80, si no me equivoco. No sé cómo quitar esto. Allá. Sí, a Y fueron 80. centrifugados. Ok. También aquí es importante mencionar qué tipo de técnica se utilizó. Por ejemplo, aquí que se utilizó se cuantificó con inmunoensayos. Es importante decir cuáles fueron los límites de detección, o sea, con qué se basaron, qué corte utilizaron para poder decidir que un valor era diagnóstico del padecimiento y cuál no. Entonces, aquí se menciona de los 3 biomarcadores, tanto de procalcitonina como PCR, como de interleucina 6. No sé si puedas explicar un poquito las diferencias entre preanalítico, analítico, posanalítico. Igual si no te quedó muy claro, yo lo puedo explicar. Ajá. Ok, bueno, lo que yo comprendí de preanalítico es lo que les mencionaba, cómo se manejaron las muestras antes de ser procesadas.
es lo que les decía, qué condiciones tenía que tener el paciente, en qué tubo se tenía que manejar, la temperatura en las que se conservaron las muestras. El analítico es ya qué técnicas se utilizaron para obtener los resultados. Y ya en el posanalítico se trata de los cálculos que se hacen para que los resultados tengan significado, ¿no? O sea, que es lo que les comentaba de los límites de detección, o quizás qué resultados son indeterminados, qué resultados, o sea, los umbrales de detección y ese tipo de cosas. Sí, muy bien, sí, bastante bien, Arely. Lo único que podría entrar todavía en la parte de post-analítico es la parte de control de calidad. ¿Okay? Okay. Entonces, que hagan, no sé si se han fijado ustedes que cada que les dan un reporte de resultados del laboratorio, ahí trae la firma del técnico del químico que dice revisó, verificó, tal persona, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es que preanalítico es todo lo que pasa desde antes que llegue la muestra al laboratorio, incluso ya que llega a la muestra, pero antes de que se introduzca al procesador, ¿no? O a la máquina que va a hacer la medición. Entonces, pues ahí ustedes, como médicos, es la parte en la que más pueden alterar el resultado que sea fidedigno o no de una prueba. Entonces, por ejemplo, pensando si son internos, médicos internos, pues ustedes les dan una muestra, pero dicen, ay, no, pues me voy a esperar y llevo, ya que acumule 10 muestras, pues ahí ese tiempo que está pasando está haciendo que cambie la temperatura, que se empiecen a llevar a cabo reacciones enzimáticas, que empieces a desnaturalizar algunas proteínas, etcétera. Todo eso va a afectar el resultado. Entonces, lo ideal por eso es siempre que lleves la muestra cuando antes. Pero bueno, si lo piensan en un caso de una prueba que se tenga que trasladar a otro hospital, eso también va a estar en la fase preanalítica y puede alterar el resultado. Ya en la analítica, pues es básicamente que tú tengas el medidor de última tecnología que compraste en Alemania, no sé, que sea el mejor para hacer esa determinación, ¿no? Esa, pues realmente no es algo que afectemos nosotros directamente. Y la posanalítica es esto que decíamos de revisar los resultados y también lo que comentaba Arely. Entonces, solo que eso es bien importante para este tipo de estudios. Entonces, en otro tipo de estudios no somos tan detallados en describir todas estas partes, pero por eso aquí sí lo tenemos que hacer muy bien en cualquier estudio de pruebas diagnósticas, más los que se enfocan a biomarcadores, ¿no? Okay. ¿Lo podemos estar dándole clic para ver los que están checados? Ok, creo que se pasó uno. Ok, aquí en el 11, que es el de cómo se utilizó el estándar de referencia para tener la comparación, o sea, para poder estimar de una manera correcta la precisión diagnóstica de la procalcitonina, se utilizó estudios de imagen, se utilizaron radiografías y tomografías de tórax para realmente hacer el diagnóstico de neumonía. También se utilizó pruebas microbiológicas y se buscaban infiltrados nuevos, pues aquí de acuerdo a los criterios que se mencionan. En cuanto Perdón, Arely, entonces esto es bien importante porque siempre nos enseñan que el estándar de oro es la biopsia, pero realmente, ¿qué tendría que pasar para que ustedes le hagan una biopsia a un paciente con neumonía? Pues básicamente sería que el paciente falleciera, que le hicieras una autopsia, o que lo llevaras a un quirófano para hacer una biopsia. La verdad es que es hasta una tontería. Entonces, justo es bien importante que sepan que no siempre va a ser el estándar de oro una biopsia. Habitualmente, o lo ideal, pues, es que sí sea una biopsia, que sea una confirmación de estudio histopatológico, pero muchas veces no se va a poder. Entonces, este es un muy buen ejemplo donde escogen un buen estándar de oro, que es la combinación del estudio de imagen con el estudio microbiológico, ¿no? Y justo es porque no puedes hacer la biopsia. Nada más eso. Gracias. Sí, de hecho es bastante importante lo que menciona porque muchos de estos pacientes realmente fueron dados de alta. O sea, su duración en el hospital no fue lo suficiente como para justificar una biopsia. Y la mayoría de los casos fueron adquiridas en la comunidad. O sea, realmente no había necesidad. Entonces sí, es bastante importante que se deben adaptar los estándares de oro. No los estándares de oro, pero los de referencia. A pesar de que no es el estándar de oro, es el de referencia en este estudio porque es el que se adecua un poco más a las condiciones del paciente. Ok, ¿le puedo dar al siguiente, por favor? Creo que ya vimos esos puntos. Ok.
Bueno, y aquí ¿puedes resolver anterior? Cómo se llegó también al diagnóstico para tener la referencia de quiénes sí tenían neumonía independientemente de los biomarcadores, pues fue el análisis de todo el expediente por dos especialistas que pues tenían acceso a todos los datos, ¿no? Aquí también es importante lo último, lo de que si estaban disponibles los resultados para los asesores. Entonces realmente aquí es muy importante que algunos resultados estén cegados hacia las personas que están colaborando, porque si a veces se tiene conocimiento de esos resultados, se puede llevar a un resultado artificialmente positivo, que es lo que estamos intentando evitar. Porque como ya les había mencionado, aquí se presta mucho tanto a sesgos de inclusión, de selección, perdón, porque pues sí, como ya les mencioné, si los criterios de exclusión, de inclusión son muy estrictos, a veces podemos como que buscar específicamente a los pacientes que nos van a servir para que nuestros resultados sean los óptimos. Y en este caso también, porque si se conocían los resultados de los biomarcadores, pues era más fácil que quizás se inclinaran hacia hacer el diagnóstico. Entonces, en este caso, no se conocían ninguno de los valores de interleucina 6, ni un tercio de los valores de procalcitonina, porque los demás fueron solicitados por el médico que estaba en emergencias. Siguiente, por favor. Sí, pero eso es bien importante. Si ustedes van a diseñar un estudio de pruebas diagnósticas, de los puntos más importantes van a ser que hayan introducido el ciego. Entonces, esa es la evaluación ciega por quien va a decidir si sí tenía una elevación o una disminución, por ejemplo, o que decide si sí tenía el diagnóstico o no lo tenía. Entonces, quizás es más fácil de entender si estuvieran haciendo un estudio de una prueba diagnóstica de un estudio de imagen. Entonces, ustedes eligen, por ejemplo, radiólogos que van a comparar, pueden comparar qué tanta concordancia interobservadora hay entre dos radiólogos, por ejemplo. Pero algo bien importante es que los hayan cegado, porque si el radiólogo ya supiera, por ejemplo, los antecedentes de síntomas del paciente, pues eso lo podría sesgar a que diga, no, pues sí tenía la enfermedad. Pero ahí realmente está decidiendo con base en los síntomas. Entonces, lo ideal en un estudio, por ejemplo, de estos de imagen, sería que les dieras la imagen y que ellos decidieran si tienen el diagnóstico o no. También es muy fácil de entender esta parte del ciego en los estudios de histopatología. Entonces, también podrías cegar a los patólogos si, por ejemplo, tu estándar de oro fue el diagnóstico histopatológico. Si quieres hacer un muy buen diseño de estudio, entonces podrías incluso cegar esa parte y hacer la comparación con tu biomarcador que estás intentando validar. Bueno, y aquí en el análisis es importante, sobre todo en este caso, que estamos comparando la precisión entre 3 biomarcadores diferentes. ¿Qué medidas utilizamos para compararlos? Y, o sea, se va a buscar tanto la superioridad de algún biomarcador o mínimo la no inferioridad de otro. Entonces, en este caso, pues vemos que se realizaron coeficientes de correlación, y que se utilizaron los valores de P y las áreas debajo de la curva en los biomarcadores. También aquí es muy importante que se analicen las probables variabilidades en la muestra. Entonces, en este caso se dividieron en 6 grupos, como pueden verlo acá. En los pacientes que tenían disponible sus medidas de procalcitonina, los que no tenían disponibles las medidas de procalcitonina, que ya tenían una neumonía con un patógeno específico, que ya tenían diagnóstico final de neumonía con o sin insuficiencia cardíaca aguda, y que tuvieran algún otro síntoma respiratorio adicional. Entonces, esto sí es importante porque, igual como ya lo habíamos mencionado, es mucho más probable que por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda por el mismo padecimiento tenga los biomarcadores inflamatorios, porque realmente no son tan específicos. O sea, son biomarcadores inflamatorios, muchas enfermedades lo pueden elevar. Entonces, sí hay que tomar mucho eso en cuenta porque son fuentes de variación en cuanto a los resultados. Y que también te podrían alterar, por ejemplo, la evaluación de imagen que hagas, ¿no? Entonces también se podría confundir una falla cardíaca aguda que tiene infiltrados pulmonares, lo podrías confundir con una neumonía, ¿no? También en parte puede. Ok. Aquí en este caso no se menciona, o sea, bueno, al menos yo no encontré que se mencionara cómo se manejaron los indeterminados, realmente no hubo
un valor que se asignara como indeterminado ni en los biomarcadores ni en los estudios de imagen, porque pues realmente está un poco complicado, ¿no? Porque se definió un corte. O sea, arriba de esto es, abajo de esto no es. Y pues con los estudios de imagen es un poco más complicado, sobre todo porque también se tomaba en cuenta el cuadro clínico. Tampoco se reportó sobre datos que no estuvieran, porque realmente parte de los criterios de exclusión era que no se tuvieran los biomarcadores. O sea, se podía que solamente tuviera PCR, pero de todas formas se tomaba después la interleucina 6 o se tomaba después la procalcitonina. O había pacientes que tenían tanto procalcitonina como PCR y ya nada más se tomaba después la interleucina. O sea, realmente no había pacientes que no tuvieran ni las pruebas índice ni las estándar. Y ahora, en cuanto al muestreo, realmente no se hizo ningún tipo de cálculo para el tamaño de la muestra y pues fue no probabilístico. Incluso en el registro del protocolo lo dicen. Así que realmente solo se utilizaron, de todos los pacientes que llegaron y que se filtraron con los criterios, quedaron 690. Y de esto es importante mencionar que también si la muestra llegara a ser muy baja, también puede alterar los resultados. O sea, puede que se sobreestime, que se subestime la presión diagnóstica porque son muy pocas personas. Y pues realmente ahí también estamos hablando de un sesgo de selección, porque probablemente los criterios eran demasiado estrictos y por eso nos quedaron tan pocas personas. Entonces, eso es bien importante lo que dice Arely. Si se acuerdan de esa imagen que analizamos al principio, hay un punto en el que pareciera que no hay diferencias. Entonces, déjenme lo pongo rápido. Acá. Entonces, en esta imagen ya dijimos que hay un punto en el que pareciera que no hay diferencias, al menos entre proteína C reactiva e interleucina 6. Pero justo eso podría ser porque no calcularon el tamaño de muestra y porque puede que les haya faltado poder estadístico, ¿no? Entonces, siempre que tú no hagas un cálculo de tamaño de muestra, vas a tener el riesgo de cometer este tipo de errores. Entonces, eso es como que, por decir, la relevancia final que tiene esto que acaba de decir Arely, que pues desafortunadamente no hicieron. La siguiente, por favor. Okay. Y aquí aquí algo que la verdad es que sí habría sido bastante útil, que yo no vi que hicieran, es que utilizaran un diagrama para explicar el flujo de participantes. La verdad es que habría estado bastante bien, porque así habrían sido un poquito más claros sobre de todos los pacientes, con base en qué sacaron a los demás. La verdad es que está bastante sencillo tanto para lectores como para revisores, para que evalúen cómo estuvo la calidad metodológica, pues así a simple vista. Sí se hizo una tabla bastante completa en cuanto a las características demográficas y clínicas, y pues hay que tomar en cuenta que esto tiene un impacto muy fuerte porque nos puede hablar incluso hasta de la severidad de la enfermedad. Y volviendo a lo mismo, realmente esas cuestiones afectan bastante a los parámetros que estamos utilizando. Porque, por ejemplo, es más probable que es más prevalente la neumonía probablemente en un paciente mayor, o un paciente más joven, o en un paciente que tenga alguna enfermedad subyacente. Entonces, pues eso sí es bastante importante. Por ejemplo, Arely, algo que es bien importante de eso que dices es que te va a servir mucho para la interpretación del estudio y tratar de tú pensar como médico si te va a servir este estudio o no. Porque muchas veces lo que hacemos es nada más irnos ahí a los resultados y dice, no, pues fue mejor la proteína C reactiva que los otros dos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya, a todos les voy a medir proteína C reactiva. Pero ya si tú hicieras una buena lectura del artículo, te irías aquí a la tabla de características basales y, por ejemplo, podrías ver la edad. Entonces, puede que tú estés en una comunidad o en X lugar donde solo haya, por decir un ejemplo así muy, muy tonto, donde solo haya 10 personas que tienen más de 60 años. Entonces, si tú te das cuenta aquí, pues la mayoría de los pacientes, prácticamente todos los pacientes, tenían una edad mayor a 60 años, ¿no? Sí, de O hecho, al la menos edad media es 74. Exacto, sí. Y aquí cuando vemos, no sé aquí qué sea, lo que están representando exactamente, o sea, cuál sea esta medida de desviación, pero te dice que la tendencia era que casi no había menores de 62, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya, pues ahí, por más que el estudio esté padrísimo, que esté muy bonito, pues no te va a servir en tus condiciones reales en las que estás trabajando. Entonces, lo ideal es que tú te fueras a ver las características basales para interpretar qué tanto te pueda servir o no el estudio.
En cuanto a los siguientes puntos, realmente no se, como tal, no se menciona alguna clasificación de severidad, pero sí los clasifican como adquirida en la comunidad, intrahospitalaria y asociada a cuidados de la salud, que yo la verdad siento que sí tienen bastante, sí se relacionan bastante con la severidad, porque por ejemplo, no va a ser lo mismo un cuadro de una historia natural de la enfermedad en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad a con un paciente que tiene neumonía adquirida por los cuidados de la salud, porque muy probablemente ese paciente es más probable que se complique, pues. En cuanto a la distribución de diagnósticos alternativos, realmente no se profundizó en eso, o sea, solo se mencionó que podían estar concomitantes con insuficiencia cardíaca aguda, pero realmente no se profundizó en qué otros diagnósticos podrían causar la elevación de los biomarcadores o el cuadro clínico. Y por último, que también se me hace que es bastante importante que no mencionaron, es cuánto tiempo pasó entre que se tomaron sobre todo los laboratorios que fueron de manera externa y y la referencia que fueron los estudios de imagen. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la enfermedad puede empeorar, puede mejorar en ese lapso y realmente podemos, volviendo a lo mismo, sobreestimar o subestimar la prueba. Porque puede que por la misma evolución de la enfermedad bajen los biomarcadores. Si pasan una semana o 2 semanas y a pesar de que teníamos la referencia de que la tomografía estaba con infiltrados y todos los datos que ellos buscaban, tal vez la procalcitonina ya estaba baja porque ya había pasado demasiado tiempo. Y sobre todo, o la interleucina 6, que fue de las que tomaron de manera externa. Y pues ahí no se menciona realmente, no se especifica el periodo que pasó entre ambas mediciones. Siguiente, por Sí, favor. muy bien eso que comentas. Solamente decir que esta parte de la severidad de la enfermedad, pues tampoco se entiende mucho por qué no lo hicieron, porque justo para neumonías de las enfermedades para las que sí tenemos un montón de formas de clasificar la severidad, ¿no? Por ejemplo, simplemente el CURB 65, tenemos también el PCI, tenemos algo tan sencillo como la SAFI, el índice de saturación periférica de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Entonces sí podrían haber hecho una mucho mejor descripción de esa parte, al menos. En lo que yo vi, pero ellos se refirieron más como a un criterio diagnóstico, porque lo de Leroy y Find, según yo, es una clasificación de severidad, pero ellos lo utilizaron más como un criterio diagnóstico, entonces no estoy muy segura, o sea, incluso pudieron haber utilizado eso. Pero pues sí, o sea, lo más cercano que yo encontré fue que estuviera concomitante con insuficiencia cardíaca o que fuera alguna de las 3 clasificaciones de abajo, pero pues realmente no aplica para el punto que se está evaluando. Sí, o sea, como tal no hablan de la severidad clínica de la enfermedad, ¿no? Y más porque lo que tendrías que hacer idealmente es buscar cuáles son las formas de clasificar la severidad que se usan normalmente. Siguiente, por favor. Ok, de aquí, es también importante, por ejemplo, que no solamente se pongan porcentajes o se pongan ya los resultados de todos los cálculos. Sí sería importante que se pongan, por ejemplo, las cifras que llevaron a esos resultados, porque no es raro que quizás los investigadores se confundan, sobre todo con este tipo de cosas que son bastante complejas, ¿no? O sea, bueno, no tan complejas, pero tienen bastante, o sea, si la forma de evaluarlos se llama matriz de confusión es porque pues, se presta bastante confusión. Entonces, realmente, el hecho de que nosotros tengamos las cifras que llevaron a los resultados nos permite evaluar de una mejor manera, incluso darnos cuenta de algunos errores que se hayan presentado en el estudio. En cuanto a pues sí se tomaron intervalos. Perdón, Arely, perdón. ¿Sabes también para qué otra cosa son bien importantes? Si tú quieres hacer una revisión sistemática de una prueba diagnóstica, entonces tú podrías tomar esos numeritos y pues juntarlos con los de distintos tipos de estudios y hacer estimaciones más generalizables, por ejemplo. Y en cuanto al último punto, pues realmente no hay como no es algo invasivo, o sea, realmente es un estudio de imagen y es un estudio pues de sangre, no había tanto riesgo de eventos adversos y pues no se menciona ninguno. Sin embargo, no son cero, ¿no? Entonces, siempre que sí, tú... o sea, le puede dar una flebitis o algo así, o sea, por la pizza. Exacto. Entonces sí Pero, lo pudieron haber hecho. ajá. Entonces sí pueden haberlo mencionado, pues, pero quizás como el estudio no era tan invasivo como tal, o sea, por ejemplo, si hubiera sido una biopsia, probablemente sí lo habrían tenido que incluir. O si hubiera sido una prueba bronquial o algo por el estilo, sí habría sido importante que lo incluyeran. Bueno, en realidad siempre es importante, por más que suene, no sé qué... O sea, es que sí tienes razón en esta parte que dices, no es un estudio que involucre tantos riesgos.
pero aún así siempre lo tienes que describir. Entonces, ustedes tienen que quedarse con la idea de que por más que solo estén tomando una muestra de sangre, pues sí tienen que hacer una medición de potenciales eventos adversos, ¿no? Y sobre todo los que esperas. Entonces, como tú bien decías ahorita, pues, ¿qué podrías esperar? Un hematoma, plebitis, etcétera. Pero sí es importante que lo escribas. Ok. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y aquí también en cuanto a los resultados, pues igual se mencionan en la parte de análisis, pero pues que nos presentan las áreas debajo de la curva, en la cual podemos ver cómo llega, o sea, pues que realmente la PCR tuvo una mayor área de curva que se puede considerar como que tiene mejor precisión diagnóstica que el resto de los biomarcadores. Y pues sobre todo de la procalcitonina, que es la más, o sea, que sí es notoriamente mucha la diferencia entre procalcitonina y PCR, que es lo que se estaba buscando comprobar. La siguiente, por favor. Ese me gustó bastante porque muestra, o sea, las áreas debajo de la curva de todos los subgrupos. Entonces, ahí se puede apreciar bastante la variabilidad. Se puede incluso apreciar en la parte de la muestra en la que estaba disponible la procalcitonina para los investigadores y en la cual no, que me parece bastante interesante. Y... perdón, solo aquí comentar una cosa, que siempre que se hagan análisis de subgrupos vas a tener el riesgo de encontrar cosas que sean debidos a la repetición de múltiples análisis estadísticos. Entonces, ustedes, está muy bien, tú tienes mucha razón en que te sirve para ver en quiénes podría estar funcionando o no, pero solamente transmitirles esto de que cuando ustedes encuentren un hallazgo en análisis de subgrupos, lo que tendrían que hacer sería pensar ahora en diseñar un estudio para evaluar en particular en esos subgrupos. Por ejemplo, tendrías que calcular un tamaño de muestra para esos subgrupos en particular que quieres comparar. Y a fin de cuentas, tú la forma como tienes que interpretar el estudio es 100% basado en el estimador principal. Entonces, tendrías que interpretarlo con base en toda tu muestra. Pero sí, o sea, esta parte de análisis de subgrupos sí es bien informativa, es bien importante, solo que hay que tener mucho cuidado al leerlos, porque siempre existe ese riesgo de que sean asociaciones que se encuentran por azar, por decir así, y pues lo ideal sería que generas una hipótesis e ir a probar esa hipótesis, pero ya en un segundo estudio. Igual, perdón, quería comentar algo justamente ahí. Gracias. No sé si me escuchan bien porque mi internet está fallando un poquito. Perfecto. Otra cosa también importante sobre los análisis de subgrupos es que pueden pasar en un inicio dos distintas formas de representación de los datos. La primera es que en el análisis de subgrupos la evidencia que ya habías encontrado o el resultado que ya habías encontrado cambie totalmente, ¿no? En este caso que pase que si en el análisis principal se mostraba significancia, en el análisis de subgrupos no haya significancia. Eso posiblemente se deba a la disminución del tamaño de muestra, que sería una disminución del poder y por lo tanto pues una baja estimación. Pero puede suceder otra cosa en la cual es que en el análisis principal no haya resultados significativos y en el análisis de subgrupos sí los haya. Eso se le llama paradoja de Simpson. Esto quiere decir que cuando tú tienes un dato en el cual en el resultado principal no sale, pero haciéndolo por subgrupo sí sale, pues no aberrante, pero es un poco extraño. Entonces, no hay una explicación lógica. A veces tratamos nosotros de buscar alguna explicación lógica, fisiológica o metodológica por qué resultó, pero a veces es simplemente que sucedió por una paradoja estadística, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer ahí es recomendar que se compruebe ese mismo hallazgo, justamente como menciona Javier, ¿no? En un estudio específicamente en esa población, donde se calcule un tamaño de muestra específico para esa población, y eso puede ayudar a determinar ya bien qué es lo que está sucediendo. Hay otra estrategia que se puede utilizar, pero es más que nada para cuando se hacen comparaciones, más que cuando se hacen estimaciones. En este caso, cuando se hace una curva ROC, tú estás estimando la curva, el área bajo la curva. Como tal, no haces una comparación de las áreas bajo la curva, aunque hay pruebas estadísticas que hacen esa comparación del área bajo la curva. Pero como estás haciendo estimaciones diferentes, no necesariamente aplica un ajuste que se llama ajuste de Bonferroni a los valores de P, porque ustedes aquí pueden observar que tienen distintas áreas bajo la curva con sus intervalos de confianza y también los análisis les permiten tener un valor de P.
Pero bueno, les menciono, estas son estimaciones. Si el caso fuera otro tipo de estudio en donde no se hace una estimación del área bajo la curva, pudiera ser que se esté haciendo una comparación de una media, de una proporción, etcétera, pueden ajustarse esos valores por las distintas subcomparaciones que estás haciendo en distintos análisis de subgrupos por un ajuste de Bonferroni, que es simplemente dividir el valor de P entre el número de veces que estás haciendo la misma comparación para saber si tu comparación realmente, ¿no? Cuando hicieras una comparación de todos los grupos, fuera significativo. Pero bueno, o sea, nada más es como para dejarlo un poquito claro. A lo mejor más adelante, si vemos ensayos clínicos, en la parte del análisis estadístico, si se presta el artículo, podremos abordar un poquito más en ese tema. Gracias. Sí, de hecho, bueno, pienso que está relacionado con lo que usted acaba de comentar, Doc, que ahí en el mismo artículo mencionan que incluso en los subgrupos no se demostró que hubiera, que la precisión diagnóstica de la precisión fuera más de moderado. O sea, uno pensaría que quizás en un subgrupo en específico sería mayor la precisión, pero realmente, o sea, nada más estuvo de acuerdo con los otros, con el hallazgo en general, pues. Y pues eso... Y ese es... Eso es lo relevante de los análisis de subgrupos, ¿no? Cuando son muy similares entre todos los subgrupos al general. Eso yo creo que es uno de los hallazgos más importantes cuando se hacen análisis de subgrupos. Gracias, Doc. Y ya pues lo último es la discusión, que principalmente se enfoca en las limitaciones y en las implicaciones que puede tener en la práctica clínica. Aquí en cuanto a las limitaciones, pues es en lo que hemos mencionado, que es que no hicieron ningún tipo de cálculo para el tamaño de la muestra, que habría sido bastante importante. Puede que se hayan clasificado mal algún porcentaje de los pacientes debido a lo mismo, y que realmente no se pueden generalizar estos hallazgos, sobre todo en pacientes que van a tener enfermedad renal crónica con diálisis, porque pues fue uno de los criterios de exclusión. Y en cuanto a las implicaciones prácticas, pues a fin de cuentas sí se puede sacar algo de aquí, porque como ya hemos visto al inicio, había unas guías que sugerían que se utilizara la procalcitonina como biomarcador de elección. Y pues aquí ya realmente se puede decir que es mejor la PCR. O sea que si se tienen los tres biomarcadores, pues es mejor la PCR. Y también en el artículo se menciona que incluso el costo de la PCR es 5% menor que el de la procalcitonina, que ese es también un punto bastante importante a tomar en cuenta. Y en cuanto a lo demás, pues sí tiene el registro que se puede encontrar en el Clinical Trials, y pues ahí está la información, y también se menciona el papel que tuvieron los patrocinadores. Y pues sería todo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Arely. La verdad es que me gustó bastante la presentación, me explicaste muy bien. Hablando ya sobre el artículo, justo pues tiene esos puntos fuertes. Algo que tiene muy bueno pues fue que obtiene el registro internacional. Casi no se hace eso para los estudios de pruebas diagnósticas, pero también es bueno que ustedes sepan que sí lo pueden hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer un muy buen estudio de una prueba diagnóstica, lo podrían registrar casi como si fuera un ensayo clínico. Ok. La otra parte, pues ya lo discutimos un poco más ampliamente, de la limitación principal de no haber usado, no haber hecho el cálculo de tamaño de muestra. Y digamos que una de las cosas por la que también queríamos que viéramos este artículo es para que se den cuenta que es muy difícil que tú hagas el diagnóstico de una infección solamente basándote en una determinación del laboratorio como PCR o como procalcitonina. Si bien en este estudio se encuentra que la PCR puede ser superior, algo que ustedes probablemente ya sepan, es que son muy inespecíficas. Entonces, cualquier situación que te ocasione inflamación te puede elevar la proteína C reactiva. También hay varias cosas que te pueden elevar la procalcitonina. Pues una de las situaciones que también comentaba ahorita Arely, pues que el paciente tenga enfermedad renal, ¿no? Entonces, es importante que se queden con este concepto, sobre todo ya que van a estar en hospitales, en la práctica. Realmente es útil para hacer el diagnóstico de una infección una PCR o la procalcitonina. La respuesta es no. Entonces, pues lo ideal para esto sería que nos fuéramos a ver una revisión sistemática de estudios de pruebas diagnósticas, ¿no? Pero bueno,
el que no sea útil para hacer el diagnóstico de una enfermedad no significa que no pueda ser útil para otras cosas. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver en las siguientes sesiones. Sobre todo una parte para la que sí puede ser útil es para el pronóstico. Entonces, es un concepto muy diferente al diagnóstico y solamente pues para que sepan que no significa que no sea útil, solo que hay que saber para qué sí sirve o no. Entonces, pues el diagnóstico de una infección tú lo vas a hacer con base a criterios clínicos, estudios, lo complementas con estudios de imagen y con estudios de microbiología. Pero básicamente el diagnóstico va a ser clínico para las infecciones y vas a empezar a usar todas estas herramientas para complementar el manejo de tu paciente y también para conocer un poco la parte de pronóstico. Ok, no sé si hay algún otro comentario por lo pronto. Yo quería comentar nada más al final que realmente, o sea, si tenían planeado, sobre todo como que vincular el estudio diagnóstico con el aleatorizado, sí habría valido bastante la pena que hubieran hecho un muestreo un poquito más, pues más con cálculos y todo, ¿no? Porque realmente sí no nos habría limitado tanto. Porque aunque no hubieran tenido resultados favorables, aunque la procalcitonía de todas formas hubiera tenido ese resultado, si hubieran tenido una muestra más significativa, habrían podido tener un poquito más amplio el panorama para el estudio del autorizado. Pues, sí, completamente de acuerdo. Justo es quizás la gran limitación, que no significa que sea un mal estudio. Tiene varios puntos fuertes, como ya habíamos estado discutiendo. Pero sí, coincido completamente contigo. Vale. Pues entonces les agradecemos mucho por haber estado en esta sesión y les recordamos que en la descripción del video pueden encontrar el programa académico del curso y también van a poder encontrar una evaluación. Entonces, si llenan todas las evaluaciones de las 14 sesiones y guardan la captura de pantalla, al final les vamos a dar instrucciones para que nos las envíen y que les podamos dar una constancia. Muchas gracias. Ok, entonces ahorita nos quedamos